Bien, estamos de vuelta para hablar de temas importantes, entre ellos de la salud y en particular de inquietudes que han surgido por un caso que ha llamado la atención por la rebaja en el presupuesto destinado al Hospital Digital. El Hospital Digital es una iniciativa rápidamente emblemática de la administración de Sebastián Piñera y lo que busca es que en línea todos los centros de atención de la salud puedan conocer, por ejemplo, la información de un paciente, por nombrar algo, que la misma información de un examen pueda estar en línea en todos los centros, se puedan hacer consultas en especialidades, en fin, es bien amplio y es muy moderna la idea que hay detrás de esto. Y se ha anunciado, insisto, que ese proyecto o esa etapa que estaba contemplada para los días que corren va a ser suspendida porque se le va a dar prioridad a otros ámbitos de la salud pública que el ministro Mañalich considera que son relevantes. Vamos a conversar de este tema. Está con nosotros el secretario general del Colegio Médico, el secretario nacional, el doctor José Miguel Bernucci. ¿Cómo está, doctor? Gracias por atendernos. Hola, muy buenos días, gracias a usted, gracias a ti, Verónica, y a CNN. Quisiéramos conocer su opinión y la del Colegio Médico, doctor, ante la respuesta que ha dado el ministro Mañalich de por qué se han reducido los fondos del presupuesto que estaba destinado para este año en el Hospital Digital, porque él señala que los recursos van a estar más puestos en aquellas patologías no auge, en otro tipo de necesidades que tiene el sistema de salud. Ustedes como Colegio Médico, ¿qué opinan de eso? Mira, es un problema que es bastante complejo en realidad. Primero que todo es bastante complejo porque el Hospital Digital, tenemos que recordar que tuvo un financiamiento de más de 30.000 millones de pesos en la ley de presupuesto pasada. Y el Hospital Digital, aunque tenía iniciativas muy buenas, como era la ficha electrónica unificada, donde cada paciente iba a tener un único registro y iba a haber interoperabilidad entre los distintos centros de salud para poder obtener la información en línea del paciente, habían otros elementos que no estaban tan claros cómo iban a funcionar con tan magnitud de inversión. Lo que nos pasaba finalmente es que nuestro sistema de salud está organizado en forma física en servicios de salud, donde la salud pública y privada se interactúan entre ellos, pero el Hospital Digital iba a funcionar en forma paralela, saltándose esta división que tenemos nosotros, esta organización que tenemos en el país, lo cual obviamente creando un sistema paralelo iba a generar mayor dificultad, mayor problemas de adaptabilidad y mayor problemas para resolución intrasistema de los distintos servicios de salud. Eso nosotros se lo dijimos en su momento al doctor Santelice y probablemente esos son parte de los elementos que ha tomado esta administración, entre comillas, la del doctor Mañalich, para recortar los recursos. Lo preocupante de esto es que en políticas públicas de salud y de cualquier otra instancia se genera lo que se llama el costo oportunidad. O sea, yo por hacer una cosa, en el fondo gastar recursos en una cosa, dejo de gastar recursos en otra. El año pasado se gastaron más de 30.000 millones de pesos en el Hospital Digital, por lo tanto se dejaron de hacer muchas otras oportunidades y este año nosotros creemos que en parte se debió a que el ministro actual quiso dejar de perder ese corto de oportunidad para invertir en otras cosas. Ambas acciones son igualmente preocupantes. Haber gastado 30.000 millones en algo que no se va a mantener es sumamente preocupante, pero también seguir invirtiendo en algo que sabemos que no va a funcionar, obviamente que también genera sus problemas. Y desde ese punto de vista, doctor, ¿cuál hubiese sido una mejor salida, entendiendo todo el panorama que usted tan claramente nos explica? El costo oportunidad, los 30.000 millones de pesos, que es una brutalidad de plata, respecto de ahora las políticas que está llevando adelante el ministro Mañalich, ¿cuál creen ustedes que hubiese sido tal vez una salida en un punto más medio? O sea, quizás de partida, fundando el tema del Hospital Digital, quizás tomando los elementos que eran positivos del Hospital Digital en un inicio e invirtiendo solamente en ello y paulatinamente, probablemente hubiera sido mucho mejor forma en vez de gastar todo el dinero actualmente. Tenemos que recordar que se hicieron inversiones en tecnología, aparte alejadas de nuestro país, las postas rurales, se hicieron inversiones en tecnología en todo un edificio que está cercano a la calle Moneda actualmente, en la cual está funcionando el Hospital Digital, se hicieron inversiones en tecnología en distintas otras operaciones, las cuales prácticamente para el próximo año no van a tener financiamiento. Por lo tanto, el primer paso hubiera sido invertir en lo que era verdaderamente necesario y en lo que era verdaderamente útil. O sea, la ficha electrónica, probablemente la intervención en telemedicina en los grandes centros para accidente vascular o para teledermatología, que eran cosas que ya estaban funcionando y que el Hospital Digital, más que
inventar el hilo negro, pudieron haber, ¿no es cierto?, variado un poco o enfocado mejor ahí los recursos. Eso era por un lado. Ahora, por otro lado, todos sabemos que el ministro Mañalich, y nosotros lo vemos, hoy en día estamos fuera de la posta central, la falta de recursos que tenemos para insumos en la atención día a día de pacientes. Por lo tanto, seguir invirtiendo 30.000 o 40.000 millones en algo que sabemos que después igual se iba a modificar y eso redirigirlo probablemente va a ser una mejor medida que mantener un elefante blanco el cual no sabemos hasta cuándo iba a funcionar. José Miguel, abordemos el tema de los recursos, de cómo se gastan. Ayer el ministro Mañalich hacía comentarios en dos líneas respecto de eso. Uno, y hacía una denuncia bien grave, y es que señalaba que había sociedades médicas que operan al interior de los hospitales públicos que estaban intentando privatizar de alguna manera el sistema de salud público. ¿Por qué? Porque todas aquellas cirugías, intervenciones que estaban previstas para ser realizadas en horario hábil en un hospital público, cuando no eran cubiertas, se pasaban a un horario inhábil y eran realizadas por médicos, por sociedades médicas que cobraban más caro y desde el Estado se les pagaba adicional por eso. Por ejemplo, una cirugía un domingo o en día o en horario, insisto, no hábil. ¿Eso es realidad? ¿Ustedes qué impresión tienen sobre esa práctica? Sí, a ver, yo creo que sin hacer juicio de valor sobre las declaraciones del ministro Mañalich son a lo menos bastante curiosas. Esto por varias razones. Uno, el sistema de sociedades médicas se fundó justamente para evitar sacar los pacientes de los hospitales y llevarlos a clínicas privadas. Por lo tanto, lo que se hizo en su tiempo, estamos hablando de más de 10, 12 años atrás, cuando se hizo el sistema de sociedades médicas, se hizo con un fin de evitar que los pacientes fueran siendo sacados por clínicas privadas y que esos recursos fueran gastados en clínicas privadas y esos recursos fueran gastados en el mismo hospital con el mismo personal del hospital. Eso por un lado. Ahora, el colegio médico, analizando esta situación, muchas veces lo que nos pasó en varias partes de nuestro país, en que las personas que decidían en el fondo qué pacientes se quedaban y qué pacientes se operaban o por lista de espera o se operaban en horario institucional, eran muchas veces los mismos incumbentes y los mismos participantes de estas sociedades médicas y por lo tanto se genera un evidente conflicto de interés. El colegio médico hace ya más de 2 años hizo un llamado a sus colegiados a evitar estos conflictos de interés e hicimos un llamado tanto a la administración anterior como al mismo ministro Mañalich cuando nos hemos reunido en las dos oportunidades que lo hemos hecho en aumentar la planta de funcionarios. Estos pacientes no se pueden operar en el horario institucional justamente porque no tenemos los cargos disponibles para llenarlos para poder generar y hacer funcionar los pabellones. Por lo tanto, como los pacientes se tienen que operar igual y para no sacarlo a clínicas privadas con la cual el ministro Mañalich era un exgerente, lo que hacemos es que generamos la oferta dentro mismo del hospital. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con el ministro Mañalich en que tenemos que evitar estos conflictos de interés, pero la mejor forma de evitar los conflictos de interés es aumentando los cargos. Ahora bien, si su respuesta va a ser la denuncia y no aumentar los cargos, por eso mismo creemos que es a lo menos llamativo que haga en este minuto la denuncia. Nosotros creemos que la, entre comillas, denuncia, porque esto ya se conoce hace bastante tiempo, se hace en un sentido, en un momento en que los hospitales están cada vez apareciendo más hospitales similares a los de la posta central. Tenemos que recordar que la posta central no tenía recursos de insumo, apareció el hospital Carlos Van Buren, se tuvo que opender cirugía sin Van Buren, tenemos denuncias de otros hospitales de la quinta región, que le interrumpa, y por lo tanto nosotros creemos que lo hace más por un tema... Sí, pues surge la duda. Respecto de la cantidad de deuda que tienen algunos hospitales, en algunos casos bien crítica, al punto, como usted decía, el Van Buren ha dicho que tiene que suspender operaciones relevantes porque no tiene los insumos, en fin. ¿Qué pasa con la gestión de los hospitales? Es decir, ayer, por ejemplo, el doctor Mañalich decía, uno muchas veces llega a un hospital y se encuentra con bodegas enteras donde hay remedios vencidos, insumos que ya no sirven porque perdieron su vida útil. Es decir, también, si bien es cierto, es un conjunto y una tormenta perfecta, parece, hay una situación de mala gestión y de administración que teniendo remedios disponibles, finalmente se venzan y no pueden ser utilizados. Entonces, finalmente eso es botar plata a la basura. Sí, eso efectivamente es así. Tenemos que recordar, digamos, que en nuestros grandes hospitales efectivamente tenemos grandes problemas de gestión. Ahora, el problema es que muchas veces para mejorar la gestión igual se necesita hacer inversión. ¿Esto qué quiere decir? Inversión en tecnología para poder tener stock y en el fondo que estén en línea y que estén computarizados y en unas hojas de papel. Tenemos que tener inversión en recursos humanos, no solamente en recursos humanos médicos, sino en recursos humanos técnicos, ingenieros especializados en estos temas, porque muchas veces los funcionarios que tenemos tienen todas las ganas, pero no tienen la expertise para poder manejar. Por lo tanto, igual se
se requiere, para poder mejorar la gestión, tú requieres hacer una inversión previa. Sí. Por lo tanto, si tú no tienes los recursos para hacer la inversión previa, no puedes mejorar la gestión y a su vez no puedes mejorar también el aumento de capital. Por lo tanto, ¿qué es primero, digamos, el huevo o la gallina? Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es que nos pongamos a trabajar, podamos hacer las inversiones necesarias para poder mejorar la gestión y de esta forma mejorar la utilización de los recursos. Nosotros estamos totalmente en línea a lo que dice el doctor Mañel. Nosotros estamos en contra o estamos a favor de que las sociedades médicas se regularicen y que se creen los cargos necesarios. Pero si vamos a crear los cargos, hay que crearlos. De acuerdo. José no Miguel, salir con las excusas. Me queda poquito tiempo y quiero saber su opinión también sobre otro tema que involucra al mundo de la salud, y es que el Tribunal Constitucional permitió finalmente que al interior de las ópticas existan tecnólogos médicos u otros profesionales vinculados a la visión que puedan recetar lentes. ¿A ustedes qué les parece eso? Y dependiendo de su respuesta, si es que fuese negativa, ¿cuáles son los peligros que ven en esa práctica? Sí, nos parece totalmente lamentable la actitud que ha tenido el Tribunal Constitucional. Nosotros como Colegio Médico fuimos a alegar junto con la Sociedad de Oftalmología, junto con la Sociedad de Tecnólogos Médicos, ya que creemos que esto va a generar un terrible conflicto de interés. O sea, es como que un médico en el fondo trabaje dentro de una farmacia y recete sus mismos fármacos para mejorar los pacientes. Nosotros creemos que el Tribunal Constitucional no escuchó los argumentos, el Tribunal Constitucional fue en contra del espíritu de la norma del Código Sanitario, que es una norma que lleva más de 100 años en nuestro país, que se ha ido actualizando con el transcurso de los años, pero creemos que es totalmente lamentable. O sea, aquí lo que se privilegió fue el mercado, fue tener en el fondo la libertad de generar un mercado versus la libertad de los pacientes de obtener el mejor tratamiento posible. Nosotros creemos que es lamentable. Nosotros vamos a hacer un llamado a los parlamentarios para que puedan revisar la norma y generar nuevas leyes para así poder dar cumplimiento al espíritu, que es evitar los conflictos de interés por una parte entre el que vende los insumos, que en este caso son las ópticas, y quienes la recetan, quienes son los tecnólogos o los oftalmólogos en su caso. Perfecto. Doctor Bernucci, muchísimas gracias por esta entrevista con CNN. Que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias a usted. Bien, vamos a cambiar completamente de tema, 11:51 para abordar nuevas denuncias.